Bueno, Isa, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá acompañándome, por copiarme, decimos nosotros aquí en Colombia, esta casi que chifladura, que es un video para una exposición de teoría literaria. Y pues estamos discutiendo en esta exposición y para este caso un poco la forma en que los medios tecnológicos influencian o mejor influyen en las técnicas narrativas que actualmente utilizan los escritores, ¿no? Este escritor viene hablando, o esta exposición se enfoca sobre todo en la máquina de escribir, y pues allí se habla un poco de cómo la máquina de escribir en su momento, en los principios del siglo XX de México, pues termina también influyendo en la forma en que algunos escritores construyen, diseñan, eh, o en últimas terminan haciendo literatura. Eh, a mí se me ocurrió hacerte esta entrevista a ti, pues porque eres escritora, pero además eres escritora de una plataforma en específica. Entonces, me gustaría que primero que todo, Isa Arboleida, se la presento a la clase que en estos momentos se encuentra viendo esta entrevista. Y pues quisiera que te presentaras un poquito y que comenzaras a contarnos un poco sobre la plataforma para la que construyes tus historias. Claro que sí. Bueno, yo soy Isabel Arboleida Jiménez, soy mexicana y soy historiadora de formación, pero que nunca he ejercido como historiadora. De hecho, de la tesis de licenciatura no pasé, entonces hasta ahí me quedé. Y la literatura siempre ha estado presente en toda mi vida, desde muy chiquita hasta hoy en día y espero que el resto de mi vida. Y yo antes de conocer Padbooks, que son esta literatura interactiva, yo solía, bueno, sigo escribiendo historias lineales, es decir, principio, desarrollo, final, con cualquiera de las gamas que se pueden acomodar ahí, cuentos sobre todo. Y cuando vengo a conocer lo que es Padbooks, realmente yo no sabía cómo ni de qué se trataba y me dijeron, ¿quieres entrar a este proyecto? Dije que sí, no sabía ni qué era y me metí. Padbooks lo que consiste es en historias interactivas, ya sea cuentos, biografías, novelas cortas, novelas ya más largas. Hay literatura para niños, para adolescentes y para adultos. Y en lo que consiste es que mediante una página de internet o mediante la aplicación, porque ya también son aplicaciones para iPad y para celular, uno va escogiendo distintas decisiones que como lector para llegar a distintos finales. Antes se hacía en libros físicos, es decir, tal decisión pase a la página 25. Y uno se Ok. iba a la página 25 y en la página 25 seguía leyendo y dependiendo igual de la decisión pasa a la página fulanita. Pero aquí es mucho más interactivo y mucho más rápido, porque ya no tienes que estar buscando la página ni hacer trampa de alguna manera de seguir leyendo como si fuera lineal, sino que sí te mando directamente a la página que corresponde y llegas a distintos finales también con la ventaja de que puedes leer una y otra vez para explorar como los distintos caminos que tienen. Ok, me haces pensar en estos momentos con el asunto del hipervínculo, ¿no? Me parece un poco, según lo que me has contado, que funciona muy con esta dinámica que sí que proporciona, que nos ha proporcionado actualmente el mundo de lo digital y que yo creo Wikipedia ha sido una de las plataformas que más nos ha permitido esto, el hecho del hipervínculo y poder conectar, en este caso los conceptos, pero en tu caso las historias. No sé si estoy en lo correcto, sí, funciona de esta forma a manera de hipervínculos. Pues en la cuestión en que dices de enlazar las historias, sí, por supuesto, porque además esa es la herramienta principal que le da la interactividad y que hace que se lea de forma tan fluida. Bueno, ahora sí van las preguntas de las que hablábamos hace un momento y es, ¿qué tan radical consideras que es la influencia de lo digital en la escritura? Fíjate que siento que sí es bastante clara la influencia. Digo, si no, no estaremos hablando de literatura interactiva, por cierto, pero creo que puede funcionar como de distintas formas. Muchas veces pensamos que la tecnología puede ser una enemiga de la literatura, Ujú. porque prefiere uno agarrar el teléfono, estar en redes sociales que estar leyendo un libro. Pero en este caso nos estamos aprovechando de la tecnología para que la gente se ponga a leer, lo cual es bastante padre. Y
Yo creo que sí es como bastante radical esta influencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo este tipo, ya no solamente los libros en formato digital que descargamos a los dispositivos, que sí tiene cierta comodidad, sino que también estamos usándola para mostrar nuevos tipos de literatura. Ya me ha tocado leer libros, ahorita estoy pensando en Daniel Collazos, por ejemplo, que tiene una serie de cuentos en su libro Necrópolis, que son interactivos a final de cuentas. Tiene hipervínculos, tiene códigos QR, tiene música, integra videos. Entonces, le está metiendo más interactividad a su literatura que de por sí ya es muy buena. Entonces, yo creo que si dejamos esta influencia, pero la usamos para el bien y no para el mal, por decirlo de alguna manera, creo que podemos explotar muchísimo estos medios. Y Padbooks, pues, por supuesto que lo hace. Ok, claro, es que justamente ese autor del que hablábamos hace un momento y que esa es la excusa para esta entrevista y para esta clase también, justamente respecto a la máquina de escribir, hablaba de la cantidad de detractores que habían, porque consideraban que habían cosas muy importantes de la escritura a mano, pues que se estaban perdiendo mientras que se utilizaba la mecanización de la escritura o la escritura mecánica, por decirlo así. ¿Qué cosas tú crees que se dejan atrás, que tal vez son importantes, y qué cosas crees que se ganan en estos momentos con lo que, con la digitalización, en este caso diría yo, de la escritura, y con lo que tú haces en este caso para Patbook? Considero, es que pensando en la máquina de escribir, por ejemplo, y Ajá. comentábamos un poco hace ratito, que el proceso de escribir a mano y el proceso de tipear, Ujú. ya sea en máquina de escribir y en computadora, ni se diga, es distinto a nivel mental. No es lo mismo el proceso y de hecho sí hay estudios al respecto de cómo es distinto en un cerebro cuando está escribiendo a mano que cuando está tipeando. Ahora, las ventajas, cuando uno escribe a mano piensa muchísimo lo que va a poner o hace muchas correcciones a mano y queda los manchones y después tienes que volver a escribirlo y ahí es la primera pulida y así. Cuando estás escribiendo a máquina es otro tipo, Ok. quizá la línea de pensamiento también va mucho más rápida. A veces uno quiere escribir más rápido a mano porque el cerebro va muchísimo más rápido de lo que va a nuestra mano. Luego escribimos barbaridad y media. En Sí. computadora, a veces pasa un síndrome que la gente se detiene demasiado a corregir en el momento. Y en vez de seguir el hilo y el flujo de pensamiento, te detienes a corregir y te detienes a borrar y se corta completamente ese flujo. Entonces yo creo que esa sí es una influencia como bastante clara. Me he dado cuenta que hay muchos ejercicios en talleres que dice no te detengas a corregir porque todo el mundo lo hace. Ok. Yo creo que esta pregunta, bueno, hace un momento te dije, vamos a hacerla general, pero el interés sobre todo es particular. ¿Qué técnicas nuevas se prueban? Pero yo creo que cuando hacía esto, me preguntaba más por el diseño. Es decir, hay un cambio, tú dijiste hace un momento, inicio, nudo, desenlace. ¿Cómo diseñas actualmente una historia para esta plataforma que mencionamos hace un momento? De hecho, creo que tengo aquí un ejemplo de uno de mis textos de, de Padbooks precisamente, que tiene que ver, no sé dónde lo tengo, pero que tiene que ver con la estructura narrativa. Ajá. Es a lo que podemos ir. Eh, no, no tengo ni idea de dónde lo puse. Así, ya lo encontré. Ajá. Em, Como lector y como escritor funciona distinto. Ok. Ahora, como escritor, a mí algo que sí me gustó muchísimo de toda esta aventura que es Padbooks, es que podemos hacer esto. A ver, déjalo quieto un momento. Ok. Em, este es de los últimos que he escrito para la plataforma. Y se va viendo como el diagrama de decisiones que va tomando y los distintos finales a los que va llegando. Si te das cuenta, la forma, las conexiones también son Ajá. están interconectados. Wow, eso está genial. Es que me interesa muchísimo, de verdad. Esto lo vamos a cortar, pero sí me interesa muchísimo Yo esa. buscando esto. Ahí sí. No, 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 no. Es decir, vamos a cortar la parte en donde yo digo, esto me interesa Ah, mucho porque el esquema va a salir, claro que tiene que salir. Ok. porque lo que pasa aquí es que como escritor
tienes que ir tomando decisiones todo el tiempo de a dónde quiero llevar a mi personaje, que sí, que no, qué final le quiero dar. Cuando escribes libros interactivos tienes todas las posibilidades al alcance de tu mano. No tienes que hacer esos cortes, al contrario. Dices, ¿qué pasaría si lo llevo hacia acá? ¿Y qué pasa si lo llevo hacia acá? ¿Y qué pasa si ta, 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 ta? Entonces, tener esa enorme gama de posibilidades como escritor, la verdad es que es algo muy, muy padre, es algo increíble. Y puedes darle los mejores finales y los peores finales, los más dramáticos o los más afortunados. Entonces, la verdad es que sí ha sido un proceso muy, muy divertido, porque no tienes que estar llevando un solo camino, tienes todos los que quieras. Esto me hace pensar, ojalá no esté diciendo burrada y media, pero me hace pensar que cuando tú estructuras una historia lineal, entre comillas, tienes que apostarle al mejor final. Es decir, tú siempre tienes en la cabeza los finales posibles que puede tener tu historia, pero en la historia, en un libro convencional, tienes que apostarle al mejor final y al mejor desarrollo de la trama para que ese final funcione. Aquí siento que funciona casi de la misma manera, pero no. Es decir, tú me dices, puedes probar los peores finales y los mejores, pero yo siento que si quieres una buena historia, tienes que estructurar todos los finales posibles de muy buena manera. Sí, sin embargo, cuando me refería a mejores y a peores, me refería como a, perfecto, en este se muere el protagonista, en este tiene una vida increíblemente dichosa, en este más o menos, o sea, mejor o peor en el sentido para el protagonista o para los personajes. No porque fueran deficientes o porque unos estuvieran mejor escritos, igual tenemos nuestros favoritos, definitivamente tenemos nuestros favoritos, siempre. En mi caso son los que terminan peor, o sea, los que terminan en desgracia absoluta, esos son mis favoritos siempre. Ok. Este, Sí sabía de pero ese amor tuyo hacia las distopías, por ejemplo. sí, sí, es como ya algo que me pasa muy seguido. Pero en ese sentido, la forma de estructurar mi historia lineal sí es distinta a la forma de estructurar una historia interactiva. Incluso me atrevería a pensar que el proceso mental es diferente, Ok. porque como Bueno, dices, ajá, sí, es que justamente tú has escrito historias lineales para revista, lo conocemos, bueno, nosotros dos y quienes estamos en y el ya, medio sabemos, relatos increíbles, y ahora Padbooks, ¿no? Porque has escrito para los dos formatos. Entonces, sí. haciendo esta aclaración a quienes desconocen un poco de este contexto y ese recorrido que tú tienes, ahora sí te permito que nos expliques esa diferencia que ibas a mencionar hace un momento. Generalmente cuando yo escribo historias lineales, lo primero que me surge o que me viene a la mente es el final. Ok. Generalmente me pasa cuando lo sueño, cuando se me ocurre, cuando estoy haciendo cualquier otra cosa y sale el flashazo, es el final. Este es, ok, tengo esta escena que me encanta, ¿cómo llevo al personaje a que termine aquí? Y ya es estructurar cuál es el camino que lo va a llevar hasta ese punto. Cuando se escribe historias interactivas, no porque tienes varios finales. Entonces ahí más bien empiezo por temas. Es que quiero hablar, irónicamente, la primera historia interactiva que escribí tiene que ver con una aplicación, precisamente, Ok. que lanzan como prueba para que ya no tengas que tomar ninguna decisión. La aplicación esta te dice qué comer, a qué hora dormir, a qué hora estudiar, si estudias o no, si te vas con tus amigos, si le dejas de hablar a alguien, todo, te dice todo, te moldea toda la vida. Al final, irónicamente, esa fue la primera historia interactiva que escribí, Ok. pero ahí lo que tenía solamente era el tema. Dije, quiero escribir sobre esto. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Eh, ¿Qué pasa con un personaje que se encuentra en esta situación? Ah, ok, entonces podría terminar muy bien si decide no seguir al pie de la letra las aplicaciones. Si la sigue al pie de la letra, ¿qué es lo que pasa? Si se le rompe el teléfono, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la forma de diagramar el pensamiento también es muy diferente. Que si solamente dices A, B, C, D, aquí Ajá. no, aquí se abre como, se expande mucho. Ok, ok, vale, vale, Isa, muchas gracias. Y digo muchas gracias porque voy a mandar una pregunta para a ver cómo nos sale y a ver si cortamos o no. Y es el asunto de, quiero hablar un poco de las condiciones históricas que nos han determinado en estos momentos, pues esta interactividad y estas nuevas plataformas.
Entonces, eso, la pregunta es esa. ¿Cuáles crees que son las condiciones históricas que nos han permitido en estos momentos, pues, crear este nuevo tipo de literatura? Tiene que ver con globalización, Ujú, con este boom tecnológico que estamos viviendo ahora en siglo XXI, y tiene que ver con la conectividad, definitivamente. Por supuesto, el Internet, que ha sido el fenómeno absolutamente clave en todo esto. ¿Por qué? Porque actualmente podemos estar, tómanos como ejemplos, estamos hablando a través de un programa que conecta distintos países, ujú. o sea, nosotros somos como el claro ejemplo, esta conversación es el claro ejemplo de todo esto que estoy comentando. Entonces, el hecho de que la literatura interactiva entre en este contexto es, no me lo imagino de otra forma. ¿Por qué? Por cuestiones de capitalismo, por cuestiones de globalización, por cuestiones de consumismo incluso. Sí, Y por esta de inmediatez cultural, que como se le podría llamar, que queremos todo ya, a la voz de ya, no queremos esperar, no queremos nada de eso. Y que tenemos 7000 distractores. Entonces, la literatura interactiva es una forma como de tratar de hacerle frente a todas esas problemáticas. Y el hecho de que estés leyendo en tu celular indica que todo el tiempo tienes el celular en la mano. sí. Ejemplo uno. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, es que la gente no suelta los celulares para agarrar un libro. Perfecto, mételes el libro en el celular. No, Es como, que de hecho es el propósito actual de todo lo que se quiera ser vendido, comercializado por el celular, ¿no? Ya es extensión de ti, tú lo tienes siempre, ahora todo el mundo que está a tu alrededor, ahora méteselo en el celular porque ahí es donde está el foco de atención, ¿no? Ok. exacto. Y de hecho, algo que me comentaban era que la capacidad de atención de las personas es cada vez menor, Ujú. justo por toda esta serie de estímulos que tienes alrededor, y estímulos de todo tipo. Estamos sufriendo una sobrecarga de información y de estímulos brutal de todas partes. Y si estamos conectados a redes sociales, ni se diga. Entonces, la literatura interactiva es una defensa de la literatura como ante este boom tecnológico. Es adáptate o perece. O muere. Entonces, Que tenemos que justamente adaptarnos. en ese asunto de adáptate y muere, me surge la última pregunta. Creo que además es una pregunta un poco cliché ya para esos tiempos, pero que aplica para lo que estamos diciendo además, y es, este es el futuro de la literatura, es decir, la literatura en libro físico como lo conocemos va a cambiar, va a cambiar, no, definitivamente está cambiando, va a morir, y esta va a ser la nueva Yo de forma de verdad, literatura. hoy, yo de verdad, así de todo corazón espero que no, porque yo soy amante de la literatura en físico, porque es mi forma de desconectarme de toda esta tecnología. O sea, creo que la literatura en libro sigue siendo, o espero que siga siendo el medio por excelencia, porque, o sea, mira, digo, es como, me encantan los Ajá, libros sí, en yo también hago físico. Yo así, todavía también no le soy. apostaría, sí, todavía no Sí, le sí, sí. apostaría a que dejen de producirse los libros físicos, eh, porque muchas personas nos funciona como una forma de desconectarnos de esta serie de estímulos que tenemos todo el día en el trabajo para socializar, para procrastinar, si quieres. Pero creo que hay una buena forma de convivencia. O sea, sí creo que la parte tecnológica con la literatura puede convivir al mismo tiempo que la literatura en físico. O sea, yo de verdad espero que no, porque incluso el proceso mental de leer libros en físico y leer en una pantalla es diferente. La Ok. forma de absorber la información es distinta. Incluso mencionan que sentir las hojas y pasar las páginas tiene un efecto en la psicología de la persona, cosa que no tienes en libros digitales. Sin embargo, no podemos negar la comodidad de tener 50 libros en un aparato Ujú. o conocer de forma más rápida también a nuevos autores. ¿Y por qué lo comento? Porque si tienes una aplicación, ya sea Padbooks, ya sea otro tipo de aplicación para leer, te permite encontrar nuevos escritores, que Nuevas si vas a una propuestas. librería, exactamente,
también en revistas digitales, y tú comentabas relatos increíbles hace rato. ¿Qué es Ujú. lo que te permite? Te permite leer nuevas propuestas, propuestas contemporáneas, además, no solamente los clásicos, sino qué es lo que se está escribiendo en distintos países en Ujú. determinado momento. Y ahí va a salir la historiadora en mí, pero saber qué es lo que están escribiendo en distintos países te da a entender mucho del contexto que están viviendo ahí. Sí, además que no tenemos esta mediación de las editoriales, ¿no? De las grandes editoriales, que también es un asunto muy importante que ha hecho la digitalización de la literatura, ¿no? Justamente pienso también en estas nuevas revistas digitales, en las nuevas propuestas, en las plataformas, y lo discutíamos nosotros en algún momento en el programa de autores increíbles, Ujú. esta facilidad de conocer nuevas propuestas que ya no están dirigidas por, por una editorial y por una gran casa editorial, además, que sabemos también Sí. tienen ciertos vínculos políticos. Sí, y como que ya tienen, o sea, ellos buscan apostarle a lo seguro. De repente los riesgos que toman no son los mismos que tomaría una plataforma digital o una editorial digital también. Y eso también te permite, que aquí en México de repente yo esté leyendo lo que acaba de publicar alguien en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Haití, en donde quieras. Porque no tuvo que sufrir ese viaje, el manuscrito será aprobado como por estas editoriales que muy probablemente lo reciban o no. La distribución, que es una cuestión editorial también muy fuerte, que a dónde va a llegar ese libro y en dónde se va a colocar. La parte digital te permite encontrar bastantes cosas. Ok, Isa, quisiera hablar más del tema contigo. Siempre es genial estos espacios de conversación que he tenido contigo. Muchas gracias por compartirme parte de esa experiencia para la clase que nos está viendo en estos momentos. Les recuerdo, Isa Arboleida es una escritora contemporánea mexicana y que actualmente se encuentra trabajando para una plataforma digital que se llama Padbooks. Isa, muchísimas gracias y nada, nos estamos hablando. Chao, pues. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí van las preguntas de las que hablábamos hace un momento.